Gloria. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la interpretación de la norma jurídica. La doctrina de la norma jurídica proviene del latín doctrinal formal del derecho y es el conjunto de enseñanzas que se basa en ese sistema de creencias, una fuente formal del derecho del siglo XIX según Sadati, que resaltó la importancia de ese trabajo. Asimismo, ha desarrollado o evolucionado del concepto del derecho civil precisamente en Roma y estudia todos esos mananciales de donde brotan el derecho de investigación en ese papel histórico. Tipos de disciplina. Tenemos la argumentativa que enfatiza toda esa argumentación para defender e interpretar la solución. Tenemos la hermenéutica, que son todos esos textos o documentos con mayor objeto de investigación. La empírica, que es la interpretación del estudio doctrinal del derecho presentado y se basa por lo postulado de que el principio de verificación debe aplicarse también al campo de estudio. Tenemos la empírica, la explicativa, que es la existencia de la norma superior de la cual se deriva o porque también existen esos valores o principios subyacentes. Tenemos la axiomática, que para Hugo era una ciencia aplicada, aunque dotada también de ciertas dimensiones empíricas. Tenemos la lógica, que es la perspectiva en un sentido de una versión mejorada del derecho puramente axiomático. Y siempre es lógico esa práctica. Para la Julio Mor, la doctrina es la práctica y debe ser exclusivamente de forma en el derecho. Y la normativa, que no solo describe ese sistema de formas o de normas, sino que en una gran medida es la disciplina de esa posición que asume la normativa. La estructura lógica. ¿Qué es una estructura? Hace referencia a la parte de elementos o conceptos de que lo componen, que es un supuesto. El supuesto, de hecho, es la intención o negligencia de imprudencia que ha causado el daño y la consecuencia jurídica está obligado a repararlo. Ahora bien, esa estructura tiene tres principios, que es la imperatividad, que es decir, es la norma a la que debe cumplirse por todas las personas a la que vaya destinada. Tenemos la generalidad, que no solo va destinada a un grupo de personas, sino a una pluralidad, y la colectividad, porque si no se cumple voluntariamente puede imponerse de forma forzosa. Y tenemos el supuesto de hecho según la hipótesis, que es el conjunto de decisiones establecidas de las normas las cuales hacen depender la realización de esos efectos jurídicos. La consecuencia jurídica, que es el resultado o efecto que produce la realización de las condiciones establecidas en esa norma. Normas jurídicas incompletas. Son aquellas que bien contienen solamente ese supuesto de hecho y que tienen únicamente esa consecuencia jurídica como una sanción, y que por eso pueden ser determinadas como las normas jurídicas finales. Aplicación de la ley. Cuando hablamos de la aplicación de la ley, lo primero que debemos determinar es el derecho aplicado a una determinada persona, no es su nacionalidad, sino que debe de estar regido por las leyes del Estado donde se encuentra. Por eso que es el sistema de personalidad de la ley, que viene desde el derecho romano, precisamente en el tiempo del feudalismo. Ahora bien, ¿cómo se aplica esa ley en Venezuela? Se aplica según el Código Civil del título preliminar de las leyes y sus efectos de los reglamentos generales, específicamente en el artículo 1 al 10 y el 26. Enjuiciamiento jurídico del hecho. ¿Qué es un hecho? Un acontecimiento o suceso que se concreta jurídicamente por su parte. Y jurídico por su parte es todo lo que tiene relación con el derecho o ordena a esas relaciones humanas. Ahora, puede ser tanto voluntario, involuntario o de hecho natural. Voluntario por parte del individuo, involuntario en contra de la acción del individuo. Y hecho natural son los actos naturales que tienen esa consecuencia jurídica. Aquí tenemos unos ejemplos. Voluntario del comportamiento o compra del bien inmueble. Y voluntario, que es esa muerte o nacimiento. Y de hecho natural son esos accidentes, desastres naturales, entre otros. Características de los actos jurídicos. Las características de los actos jurídicos son los que producen ese comportamiento de efectos jurídicos, creando así una creación o modificación de transferencia. Pueden ser determinados por una o dos personas. Si es una sola persona, se denomina como autor. Pueden ser tanto bilaterales como bilaterales.
humanos o naturales, o pueden ser jurídicos o no jurídicos. Actos jurídicos. ¿Qué son actos jurídicos? Es un sentido que constituye una acción de forma voluntaria y es mediante esa conciencia de voluntad propia y es ese vínculo jurídico según las leyes entre varias personas. Diferencias entre hecho y acto jurídico. Un hecho jurídico es una acción que tiene esa voluntad jurídica de la consecuencia. Y en cambio un acto jurídico es una que tiene una acción de consecuencia jurídica, pero tiene ese elemento básico que es que el ser humano sí ha tomado esa decisión. Los ejemplos serían, cuando hablamos de hecho jurídico es el nacimiento y cuando hablamos de un acto jurídico podría ser el testamento. Interpretación de las leyes en Venezuela. El sistema de interpretación de las leyes en Venezuela es la actividad tendiente a indagar, ya que establece esas normas jurídicas con la finalidad de buscar ese enjuiciamiento. Según el artículo tanto 26 como 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y puede ser visto mediante un sistema de interpretación que puede ser gramatical, que es el sentido y la razón de las palabras utilizadas para expresar el pensamiento. Puede ser lógico, que descompone el pensamiento de esa estructura lógica, y puede ser visto de dos enfoques, jurisdiccional y libre. Jurisdiccional cuando obliga a interpretar, a reconstruir al legislador, o sea que va entre la voluntad del legislador. Y la libre es que busca realmente lo que va requerido por ese legislador. Puede ser sistemático, que consiste en relacionar todas aquellas normas que integran esa institución jurídica, y puede ser histórica, que hace referencia a las circunstancias que has recorrido o no has permitido conocer todo ese proceso de transformación. Seguidamente encontramos esos criterios de la interpretación. ¿Qué es un criterio de interpretación? Que son esos métodos o pautas de principios fundamentales que deben de tenerse en cuenta al momento de interpretar estas directrices. Y tenemos estas diapositivas. El lenguaje empleado por el legislador, que es gramatical. El contexto normativo en el que se encuentra el enunciado, que es el sistematical. Y la voluntad del legislador como valores de la norma, que es la funcional. Y tenemos según tres tipos de clases. Según los sujetos, encontramos la doctrina o privada, que es la que se llevan a cabo los especialistas del estudio del derecho, es decir, los juristas. Tenemos la judicial, que es la que realizan los órganos jurisdiccionales a través de la sentencia. Y tenemos la auténtica, que es la realización de la propia ley en su texto a través de la norma de la naturaleza meramente interpretativa. Según los medios, tenemos la gramatical, que atiende a toda la literatura del texto de la ley, la lógica, que busca la voluntad de su contenido sirviéndose de varios diversos. Y la declarativa, que se ya entran en los resultados, que se da cuando existe perfecta concordia entre el contenido de la ley y su explicación. La extensiva supone el hecho estrecho de la ley, de la cual la voluntad de éste tiene mayor amplitud. La restrictiva se reduce o se restringe ese alcance de la ley para ponerlo a la voluntad de la persona. Y la progresiva son las normas jurídicas en el momento de dictarse, tienen la presión de promover todas esas situaciones cambiantes de la vida. Y las normas jurídicas derivan e interpretan de esa forma progresiva. Muchas gracias.